Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. Si tengo que elegir un adjetivo para definir a 2020, sin duda es desconexión. Hay una diferencia cada vez más notable entre la bolsa, los mercados financieros y la economía real, la economía a pie de calle. Cada vez hay más crisis, quiebras empresariales, desempleo, desigualdad y sin embargo la bolsa no para de subir. Como ya os digo, la desconexión es cada vez más evidente. Tanto los mercados financieros como la economía real, la economía a pie de calle, se necesitan mutuamente y la mayor parte del tiempo caminan de la mano, caminan juntos, pero en ocasiones se desconectan, van cada uno por su lado. Y cuando esto sucede, los inversores corremos el peligro de pensar que somos invencibles, que la bolsa puede con todo, que la bolsa siempre sube, que lo peor ya ha pasado. Pero ¿y si no es cierto? ¿Y si lo peor está por llegar? Pues eso es justo lo que vamos a ver a continuación. 6 escenarios que pueden suceder en 2021 y que pueden romper esa falsa confianza que tienen los mercados financieros como si fuera papel de fumar. Y si quieres ver el vídeo, tan solo te pido like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que compartas el enlace de este vídeo en tus redes sociales, sobre todo con un amigo que tenga tantas ganas de prosperar como tú. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Escucha atentamente 6 escenarios, 6 claves que pueden dinamitar la recuperación económica en 2021. 6 posibilidades que pueden hacer que la brecha entre Wall Street y Main Street se evapore por completo. Vamos con el primer punto. El primer punto, y quizás uno de los más llamativos, es que estamos al borde de producirse una pandemia de hambre a nivel global. Existe un riesgo bastante alto de que haya escasez de alimentos en muchos países del mundo. Y no pienses que esta crisis alimentaria es por falta de alimentos, todo lo contrario. 2020 ha sido un año muy bueno para las cosechas. Lo que sucede actualmente es que sobran alimentos y este excedente puede producir escasez los próximos años. Te lo explico fácil y rápido. Si queremos hablar de alimentación, vamos a poner el ejemplo de 3 actores principales. Por un lado tenemos a los productores, como por ejemplo los agricultores. Por otro lado tenemos intermediarios, empresas que suministran a mayoristas y tiendas. Y por otro lado tenemos a los consumidores, que somos tú y yo. Y este año tienes que entender que el mundo se ha frenado en seco. Por tanto, los principales clientes de los productores, como por ejemplo hoteles, restaurantes, aeropuertos, escuelas, centros comerciales, han tenido que parar o reducir su actividad por la crisis que estamos viviendo. Por tanto, esto produce un excedente en la producción, los agricultores no pueden vender gran parte de sus cosechas y obtienen menos beneficios, menos ingresos. Y menos ingresos supone menos capital para afrontar futuras cosechas, que también hay que invertir para poder cosechar. Por tanto, muchos productores pueden desaparecer. Ojo a este dato. Siguiente punto, intermediarios. Los intermediarios suministran alimentos a supermercados y tiendas, pero no dejan de ser empresas que han visto reducidos sus beneficios. Han tenido que despedir a gente y el volumen de negocio ha bajado considerablemente. La sociedad corre el riesgo de que desaparezcan intermediarios del tejido empresarial y esto es algo bastante grave. Y por supuesto están los consumidores como tú y como yo. En muchas ocasiones quieren comprar alimentos, pero no tienen dinero para hacerlo. Por tanto, el alimento se queda en la estantería, perjudicando de forma directa al intermediario y al productor. Por tanto, si fruto de esta crisis y del empobrecimiento de los consumidores, intermediarios y productores no generan suficientes beneficios, se verán obligados a cesar su actividad, a cerrar sus empresas. Y los cierres de dichas empresas puede derivar en escasez de alimentos. Otro ejemplo de escasez de alimentos de forma directa son las famosas colas de camiones que se han producido en Dover. Saltó la noticia de una nueva cepa del bicho en Reino Unido y muchos países europeos hicieron un bloqueo fronterizo. Muchos de estos camiones transportaban alimentos perecederos, alimentos que se han perdido. Estamos hablando de 30 kilómetros de cola de camiones, suministros que no pueden entrar en un país por un bloqueo. Y es posible que este tipo de bloqueos, por culpa de mutaciones, se puedan producir en otros países, no hay que descartarlo. Como también, desde aquí, desde Trabajar desde Casa, mandamos un fuerte abrazo a todos los camioneros atrapados en Dover que se han visto obligados a pasar las navidades en la cabeza del camión. Un abrazo y mucha fuerza. Por tanto, si sumamos todo, quiebra de productores, quiebra de intermediarios, consumidores más empobrecidos y posibles bloqueos eventuales por crisis sanitaria, tenemos una combinación perfecta para que exista una crisis alimentaria los próximos años. Y las posibles consecuencias derivadas de todo esto, tendríamos escasez de alimentos, escasez de ciertos alimentos, subida del precio de los alimentos y, en consecuencia, aumento de la inflación. Y más inflación significa que tu dinero vale menos y pierdes poder adquisitivo. Y las probabilidades de que suceda es media alta.
Bien, siguiente punto. Aquí vamos a hacer referencia a unas predicciones que ha hecho Bill Gates. Soy consciente que a muchos de vosotros os cae bien, a otros no os cae tan bien este señor, pero pienso que en este caso hay que prestar un poco de atención a lo que dice. Recientemente ha hecho 3 predicciones. La primera es que lo peor de la pandemia aún no ha llegado. Bill Gates afirma que de 4 a 6 meses veremos lo peor de esta crisis. La siguiente predicción es que la normalidad en Estados Unidos y en Occidente se alcanzará a partir de la primavera de 2021. Atención, porque dice que la crisis no acabará en la primavera de este año. Bill Gates comenta que el principio del fin será a partir de la primavera de 2021. Y la tercera profecía, por llamarlo de alguna manera, es sobre cómo nos va a cambiar esta crisis a futuro. Comenta que los viajes de negocios se van a reducir en un 50% y la asistencia a oficinas por parte de trabajadores se va a reducir en un 30%. Por tanto, videollamadas y teletrabajo han llegado para quedarse. ¿Y qué probabilidades existen de que todo esto ocurra? Dímelo tú en los comentarios, pero desde aquí le podemos dar una probabilidad más o menos media. Siguiente punto, muy importante, presta atención porque hay posibilidades de que se produzca un shock bancario, un shock financiero que afecte a la banca. Como te puedes imaginar, el sector bancario a nivel internacional no pasa por su mejor momento y esta crisis sanitaria ha empeorado la situación de muchos bancos. Y si 2021 trae consigo problemas a los bancos, dichos problemas pueden repercutir en la economía real de forma determinante. Los próximos meses la situación de los bancos puede empeorar de 2 maneras. La primera es aumento de los impagos y la morosidad. El número de personas y de empresas que no pueden pagar las cuotas de sus créditos sube lentamente todos los meses. Actualmente la situación está contenida en muchos países por medio de ayudas sociales, créditos estatales, bonificaciones y aún así se están notando las primeras moratorias y los primeros impagos. Y cuando los gobiernos reduzcan o cesen definitivamente estas ayudas, la morosidad se va a disparar por las nubes y, como te puedes imaginar, el sector bancario se verá seriamente afectado. Siguiente punto, hipotecas. Las hipotecas proporcionan a los bancos un flujo constante de efectivo. Tanto las hipotecas de primera vivienda como las hipotecas concedidas a empresas para comprar locales es considerado por los bancos como un ingreso casi seguro. Y como te puedes imaginar, esta crisis sanitaria lo ha cambiado todo. Por una parte, se están firmando menos hipotecas. En muchos países se ha reducido la compraventa de viviendas casi en un 20% este 2020. Por tanto, menos hipotecas y encima riesgo de impago de las hipotecas ya existentes. Como también lo que apuntaba Bill Gates, nuevo paradigma, se compran y se alquilan muchas menos oficinas. El teletrabajo está ganando terreno. Y este dato también repercute al final en los bancos. Menos hipotecas para locales y oficinas. Y por otro lado, muchos inversores en bienes raíces, tanto para alquiler tradicional como alquiler vacacional, alquiler turístico, han visto reducidos sus ingresos y no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca. Y eso se traduce en menos ingresos para los bancos. El shock bancario es un peligro real, no es una profecía de Nostradamus, y en Europa ya estamos empezando a tomar medidas. Concretamente en España, recientemente se ha producido la fusión de CaixaBank con Bankia. Algunos rumores, repito, rumores, son Banco Santander con BBVA, como también se habló en su momento de Liberbank con Unicaja. Estas fusiones personalmente las veo bien, lo que realmente me asusta es el por qué. Aparte de los motivos económicos, estratégicos o empresariales, pienso que hay un trasfondo de seguridad. Se están fusionando estas entidades bancarias para hacer bancos más sólidos, para aguantar un empeoramiento de la crisis en el futuro. Déjame tu opinión en los comentarios. Como también os recuerdo, inversores de la talla de Warren Buffett han reducido posiciones en su cartera de muchos bancos. Esto es un dato también muy a tener en cuenta. Y las probabilidades para este evento le damos probabilidad media más o menos. Siguiente punto. Algo que puede desestabilizar los mercados financieros es, sin duda, una crisis geopolítica con tintes bélicos, principalmente de Estados Unidos contra Corea del Norte, Irán o China. Corea del Norte desde hace muchos años tiene una tradición y es poner a prueba a los nuevos presidentes. Actualmente Kim Jong-un cuenta con un arsenal mucho más grande y más sofisticado y no duda en hacer alarde de ello. No sé si lo recordáis, pero en el último desfile militar en Corea del Norte no tuvieron reparos en enseñar un misil intercontinental de grandes dimensiones. Lo que podemos esperar por parte de Corea del Norte es algún tipo de prueba nuclear, algún tipo de prueba con un misil, y con estas demostraciones intentarán presionar al
al presidente de los Estados Unidos. Kim Jong-un no está loco, no es un suicida, no iniciará una guerra nuclear, pero intentará con estas demostraciones ver de qué es capaz el presidente. El siguiente punto es una crisis con Irán. Recientemente se produjo un ataque contra un científico nuclear iraní y esto provocó serias declaraciones por parte de Ali Yameni, declaraciones de venganza. ¿Y qué podemos esperar? Pues ataques, o por lo menos intentos de ataque, contra algunas zonas de Emiratos Árabes, ataques a pozos petrolíferos de Arabia Saudí. Esto sí puede desencadenar una escalada de tensión entre Washington e Irán y puede desencadenar volatilidad en los mercados y aumentos en los precios del crudo, del petróleo. Y el tercer escenario es un enfrentamiento entre Estados Unidos y China por Taiwán. Desde hace varios años China quiere invadir Taiwán y las alarmas saltaron hace muy poco cuando el presidente chino Xi Jinping hizo unas declaraciones a sus soldados en una base militar muy cerca de Taiwán y cito palabras textuales: prepárense para la guerra. Estas declaraciones, como te puedes imaginar, dieron la vuelta al mundo, saltaron las alarmas en Taiwán y por supuesto saltaron las alarmas en Estados Unidos, porque Estados Unidos es aliado de Taiwán, son sus aliados, les suministran armas, muestran su apoyo todos los años con visitas oficiales, hacen maniobras militares conjuntas, muy importante. Por tanto, un intento de reunificación de China con Taiwán puede aumentar la tensión en la zona y que se produzca un choque directo o indirecto entre Estados Unidos y China. Bien, estos tres escenarios de forma individual no suponen una gran catástrofe. Lo que puede suponer un peligro para los mercados financieros y para la economía en general es que se produzcan los tres escenarios y o que se solapen en el tiempo, que se produzcan todos a la vez. Esto puede ser un catalizador de una bajada de la bolsa y de la subida de ciertas commodities. Por tanto, muy atentos. Bien, siguiente punto muy importante, una posible mutación del bicho. Este punto quizás es uno de los elementos más preocupantes para este 2021. Recientemente se ha descubierto una nueva mutación del bicho en Reino Unido. Las medidas han sido de bloqueo. Recordad las colas de camiones en Dover y a todos nos asalta la misma pregunta. ¿Las vacunas actuales valen para una nueva mutación del bicho? La respuesta es sí y no. Explicado de una forma rápida, las vacunas actualmente potencian el sistema inmune y atacan partes muy concretas del virus, partes que actualmente no han mutado del virus. Por tanto, las vacunas actuales sirven al 100%, pero hay posibilidades, son bajas, pero las hay, de que el virus mute y que la vacuna se quede un poco atrasada, que haya que actualizar dicha vacuna. Por tanto, tendríamos que volver otra vez a empezar el proceso. Sería mucho más rápido, pero habría que fabricar y distribuir las vacunas. Mientras tanto, pues ya lo hemos visto, confinamiento, toques de queda, cierres perimetrales, etc. Medidas que son necesarias tomar por la salud de todos, pero que son extremadamente dañinas para la economía. Por tanto, una mutación del bicho un poco más dura y que los medios de comunicación se hagan eco y causen un poco de pánico en Wall Street es totalmente posible. Que los inversores prevean un crash por una mutación profunda y deshagan posiciones produciéndose ventas en cascada. Por tanto, si tienes exposición a renta variable, muy atento a las noticias de este tipo. Bien. Y el siguiente punto no es un catalizador per se, pero sí es un factor muy importante y muy a tener en cuenta. Y no es otra cosa que el fin de la clase media o el principio del fin de la clase media a nivel global. La clase media es la principal garantía de estabilidad social y de estabilidad económica de cualquier país. La clase media produce, la clase media paga impuestos, es sin duda la que más presión fiscal tiene. La clase media es poco conflictiva y esta crisis, que sin duda ha sido un mazazo para todos, ha convertido de la noche a la mañana a muchas personas en pobres. Personas que se ganaban muy bien la vida, por ejemplo, en el sector turístico, de un día para otro no han tenido más remedio que hacer cola para que les donen alimentos. Y esto es así. Esta crisis está aumentando mucho la diferencia, la brecha entre ricos y pobres. Y cuando un país solo tiene ricos y pobres, no tiene apenas clase media, el país se desestabiliza. Cuando una persona es pobre, no tiene para comer. Y cuando una persona no tiene para comer, se cabrea. Y no es casualidad que después de fuertes crisis financieras, que han dejado un reguero de personas arruinadas de la noche a la mañana, vengan disturbios, descontento social e incluso conflictos bélicos. Por tanto, la desaparición de la clase media a nivel global no es un catalizador que pase de la noche a la mañana, es progresivo, pero cuando sucede no hay economía que lo aguante. Sin duda, este punto es uno de los más importantes y de los más peligrosos, así que muy atentos. Bien, estos son los 6 principales riesgos a los que se enfrenta la economía en 2021. Vamos a dar un repaso rápido. Punto número 1, crisis alimentaria. Esta crisis puede desestabilizar la cadena de suministro alimentaria y puede provocar escasez de ciertos alimentos y aumento del precio de los mismos. El siguiente punto son ciertas predicciones
que ha hecho Bill Gates. La más dura es que lo peor de la crisis aún no ha llegado, nos quedan meses por delante muy duros. Siguiente punto es un shock bancario, fruto de los impagos, la morosidad y del nuevo paradigma que está formando esta crisis. El siguiente punto son posibles conflictos geopolíticos, posibles enfrentamientos con Estados Unidos y Corea del Norte, Irán y China. Siguiente punto es una posible mutación del bicho y todas las restricciones que ello conlleva. Y el sexto punto, el último punto, es la desaparición progresiva de la clase media. Sin duda, uno de los puntos más importantes. Déjame decirte que 2021 va a ser un año con cierta volatilidad en los mercados financieros. Puede resultar un año bastante bueno para hacer trading y si no conoces este mundo o no tienes mucha experiencia, recuerda que puedes aprender también tú mismo poco a poco. En activofinanciero.com/broker-online tienes una selección de brokers para operar en bolsa, todos con cuenta demo, para probar tus estrategias con dinero ficticio. No tienes que arriesgar tu capital para aprender. Todos con tiempo real gratis, herramientas de dibujo totalmente gratuitas y de esa forma puedes empezar poco a poco en el mundo de la bolsa con total seguridad. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos 6 puntos tiene más posibilidades de cumplirse en 2021? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Nombre del posible escenario, la probabilidad que tiene, alta, media o baja, y una explicación del por qué va a suceder. Como también puedes poner el punto que creas que tiene menos posibilidades de cumplirse. Bien, la brecha entre Wall Street, los mercados financieros, y Main Street, el ciudadano de a pie, es cada vez más evidente. Y déjame decirte que los dos mundos se necesitan mutuamente. La persona de a pie necesita a Wall Street para poder invertir su dinero, obtener rentabilidades medianamente decentes para sus ahorros, y Wall Street necesita al ciudadano de a pie para generar dinero, para que consuma, para que dinamice la economía. Si las personas como tú y como yo no compramos un coche Tesla, ¿cómo justificaría Wall Street las valoraciones tan altas de Tesla en bolsa? La economía son vasos comunicantes, todo está relacionado y es cuestión de tiempo que la brecha entre Wall Street y Main Street se cierre. La clave es si tú estarás preparado. Esto ha sido Trabajar desde casa y te espero en el siguiente vídeo. Recuerda, si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y sobre todo activa las notificaciones, la campanita para enterarte el primero cuando subo nuevo vídeo. Podemos estar en contacto en Facebook y también en Instagram, donde subo contenido nuevo todos los días. Allí encontrarás motivación diaria para alcanzar la libertad financiera y sobre todo recuerda lo más importante, la frase del canal: no busques trabajo, créalo.